Pues tenemos aquí hoy a Carlos, esta figura, militante de Nación Andaluza, coordinador nacional de Nación Andaluza también, granadino, profesor, autor de La identidad andaluza en el flamenco, coautor de La memoria desmontable y de otras obras maestras como Tres olvidados de la cultura andaluza. Que bueno, pues esta ponencia sobre, como hoy es el 525 aniversario, me parece, sí, de la conquista de América, pues en su honor le estamos dando. Bueno, pues nada, gracias a los compañeros del Centro Andaluz del Pueblo de Javier Verdejo de Almería por invitarme. Gracias a vosotros por venir y por esperar. En fin, normalmente me gusta estar puntual, pero hoy hemos tenido uno de esos imprevistos y bueno, hemos llegado un poquito más tarde. Entonces, a ver, el planteamiento de esta charla, la de Vinieron a por todo, conquista militar y sometimiento capitalista de Andalucía, venía a responder a una inquietud, primero un contexto, que es entre otras cosas, lo que se está preparando para la 14ª Asamblea Nacional de Nación Andaluza, una parte de uno de los documentos en el que buscábamos hacer un análisis desde un punto de vista económico, de la estructura de clases, en fin, con una perspectiva más marxista, de lo que había pasado en Andalucía en el proceso de conquista y sobre todo desde la conquista de Andalucía hasta el presente, ¿no? Entender un poco qué había pasado en la Edad Moderna. Entonces, digamos, ese es un poco el planteamiento general en el que me pongo a trabajar y a estudiar y a leer sobre lo que decían los historiadores sobre esta cuestión, y entonces empiezo a encontrar cosas. De ahí viene el título, Conquista militar y sometimiento capitalista, ¿no? Y el título para empezar, lo de Vinieron a por todo. Porque cuando se habla de la conquista de Andalucía, de lo que pasa a partir de 1492, que este año el 525 aniversario, hoy es 12 de octubre, curiosamente hay gente que ha colgado por ahí unos trapos muy raros con unos colores un tanto feotes, pero este año en general, 2017, el 525 aniversario de no solo de la llegada de los barquitos de Castilla-América, sino también de la entrega de Granada y por tanto de la conclusión de la conquista de Al-Ándalus. Entonces, cuando hablamos siempre de estos temas, siempre estamos hablando desde un punto de vista culturalista, el tema de los moriscos y tal, de la persecución de una cultura, desde un punto de vista antropológico, a veces, pues, incluso desde un punto de vista quizá más referido a la religiosidad y tal, que no digo yo que no sean necesarios, que no estén bien, pero a mí me inquietaba mucho, como marxista, saber, conocer, poder encajar las piezas para saber lo que habría ocurrido en el proceso de conquista y a partir de ahí va a tener la estructura social que tenemos, ¿no? Para entender cómo habíamos llegado hasta la Andalucía de este momento. Y para eso las interpretaciones desde un punto de vista más que se han dado quizás más al uso desde el nacionalismo un poquito más esencialista o incluso a veces desde los propios independentistas que hemos caído en esas posiciones y tal, pues me parecían cosas incompletas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es una exposición, digamos, de las piezas que he podido encajar para llegar a esta conclusión, que en realidad, cuando las tropas de Castilla, que en realidad no son solo las de Castilla, pero fundamentalmente lideradas por las tropas castellanas, cuando llegan a Andalucía, a llegar a la conclusión de que realmente a lo que vinieron fue a por todo. No se trata de perseguir a los musulmanes, son mentiras. No se trata de la pureza de sangre, ni conseguir ni siquiera, por supuesto, lo de la nación española y todo eso. Eso es mucho después, de eso estamos hablando ya del principio del siglo XIX. O como mucho, si hay alguien así muy recalcitrante, podemos discutir si pudiera ser de 1713 hacia adelante, pero en esta etapa de eso ni hablamos. Aquí lo que se establece es una guerra de rapiña, por circunstancias fundamentalmente, y es un conflicto fundamentalmente de un pueblo contra otro, con una base económica bastante sólida. Entonces, aunque a mí no me gusta mucho
la complejidad de datos y de argumentos que he tenido que manejar me obliga a que lo lea, lo voy a leer, ¿vale? Voy a intentar que sea lo más o menos posible y luego si queréis pues preguntéis más cosillas, hacemos un debate, etc. Desde 1150 al 1300, a principios del siglo XIV, se produce en Europa occidental una expansión económica, geográfica y demográfica. Teníamos por ahí, pásame. Estas justo son dos citas que me gusta poner al principio de esta charla porque parece que reflejan muy bien el marco del periodo, ¿no? La primera es de Marx, del primer volumen del capítulo, del primer libro, en el que habla que el comercio y el mercado mundiales inaugura en el siglo XVI la biografía moderna del capital. Y la segunda es la de Domínguez Ortiz. Domínguez Ortiz, que es curioso porque es un historiador que, aunque estuvo dentro, digamos, de lo políticamente correcto y tal, en sus principios le dieron un cierto ataque de sinceridad y de honestidad con respecto a lo que estaba estudiando un especialista, un historiador especialista de la moderna. Y esta cita corresponde a uno de los artículos de sus principios, en concreto un artículo de 1975, en el que dice que los andaluces no tuvieron la sensación de ser liberados, sino conquistados. De aquí la emigración de gran parte de ellos, la revuelta tras la conquista, la represión y nuevas huidas y deportación. Y un poco ese es el marco que me gustaría que tuvierais más o menos presente a la hora de enfrentarnos y de comprender qué es lo que ha pasado en este periodo. ¿Pasamos, Alicia? Europa genera una expansión en principio vía las cruzadas. Las cruzadas son el movimiento hacia supone a los lugares sagrados, etcétera, los lugares santos del cristianismo y todo el mundo. Pero es curioso porque esta no es la única expansión europea que se da. Este es el mapa de las cruzadas que estoy utilizando, pero hacia el norte del Reino Unido, hacia el espacio del Báltico, incluso a principios del siglo XV, hacia las Islas Canarias, se da también una expansión y un proceso de conquista. Y en ninguno de estos casos hay musulmanes. Por lo tanto, cuando se nos habla de las cruzadas y de la conquista del Al-Ándalus, etcétera, con un planteamiento puramente religioso y tal, es una construcción posterior. Y una construcción que hace, además, tan posterior como varios siglos posterior. Es una construcción que hace el nacionalismo de Estado para poder entender, para poder dar una explicación a ese nacionalismo español basado en la pureza de sangre, en la lucha entre religiones y todo este rollo, ¿no? Como uno de los elementos identitarios del ser español, porque como no existe, que inventar. Pero realmente, más allá de la expansión hacia el sur del Mediterráneo, con el que chocan, evidentemente, con el Islam, porque a la altura del principio del siglo XI el Mediterráneo era prácticamente islam musulmán, la expansión que se da, ya decía, hacia el noroeste, hacia el norte, incluso más tardía hacia las Islas Canarias, es inexplicable desde ese punto de vista. Entonces, ya digo, hay otros fenómenos de tipo de expansión económica, demográfica y comercial, que se hace en nombre de la cruz, pero en nombre de la cruz lo que se está expandiendo es un sistema económico que os sonará, que es el sistema económico capitalista. Desde el 1300 a 1450 se produce una contracción y un estancamiento en la producción que fomenta cerramiento, abandono de tierras marginales, descenso de productividad. Y eso produce, evidentemente, revueltas campesinas y guerras entre la nobleza. Esta crisis, por un lado, se materializa en el reagrupamiento de la Andalucía en el reino nazarí de Granada, en la expulsión de los cruzados de Oriente Medio, la dinastía mameluca se los quita de en medio, y la reconquista de Constantinopla por parte de los bizantinos. Luego hay una segunda expansión europea que se produce en el siglo XV y se manifiesta de forma temprana en la conquista de Ceuta por Portugal y la constante intervención corsaria en el comercio afronazarí en el siglo XV. Esta expansión se produce por varios factores. Primero, hay un interés por buscar rutas alternativas al oro que viene de Sudán, consiguiendo los portugueses circunvalar África y sortear la ruta transsahariana a través del interior del continente africano,
que era peligrosa porque dependía, en cierto modo, de los puertos del Mediterráneo occidental. Y esa zona justamente estaba controlada por la sociedad de andalusíes, meriníes, fatimíes, otomanos, que justamente luchaban, pugnaban por controlar eso, la actividad comercial. Segundo, porque la expansión de este periodo supone facilitar el consumo de recursos y la acumulación proporcionando comida y combustible, así como artículos de lujo y metales preciosos a Europa. Tercero, porque aparecen algunas innovaciones agrarias en las zonas centrales del comercio y de la manufactura europea. Estamos hablando de Inglaterra, Flandes, norte de Italia, que favorecen la introducción de mayores cantidades de producción en los circuitos comerciales de la economía mundo capitalista europea que empieza a articularse en este periodo. El trigo, el azúcar, la pesca son productos cuya producción aumenta con la expansión europea y la conquista del Al-Ándalus y otros territorios externos a Europa y el sistema capitalista naciente. En cuarto lugar, porque la situación conflictiva del siglo XIII y XIV, en ella la expansión territorial es una de las formas de calmar las guerras internas entre nobleza. De ahí que tuvieran carácter terrestre este tipo de conquistas y estuvieran revestidos de argumentos políticos religiosos, que era lo que justificaba la permanencia del establecimiento de cierta nobleza, y argumentos de tipo mercantil, realizados en el caso de Castilla por agentes de la burguesía europea. Y quinto, porque en el siglo XV se produce una devaluación monetaria que produce que las personas que reciben, aquellos que reciben renta fija, la nobleza, por parte de los campesinos, vean devaluar su poder adquisitivo. Y por lo tanto, quien se fortalece en este proceso es la monarquía. Eso es un poco el marco para interpretar lo que ocurre. Y centrándonos en nuestro país, en Andalucía, en la conquista hubo tanto necesidades internas de Castilla, de las que ya hablaba, como un impulso externo, que esto es curioso que nunca se habla, el impulso externo que le dan las ciudades-estado del norte de la península itálica. Pásame. Esta no era, a ver, la siguiente. Sí. Estas son las rutas comerciales de Génova. Génova está desde el siglo XI operando en la península ibérica, gestionando, en cierto modo, la conquista por parte de los reinos cristianos, bueno, los reinos del norte de Al-Ándalus. Y aquí lo que hay mucho interés y con lo que nos tenemos que quedar es que la desaparición o la pérdida de poder ya de Al-Ándalus establece que las flotas de barcos genoveses sean los que controlen el comercio en el Mediterráneo occidental. Son genoveses, por ejemplo, los que llaman al amigo Alfonso cuando está por ahí por hacer una incursión, una racia esta, no sé si estaba por la Subbética, y le dicen, insisten en que se vaya a Almería. Y de ahí viene esa racia de Almería que se lleva los celares hacia la Torre de Aragón, etc. Pero son los genoveses los que le insisten en que tiene que venir a Almería, porque los genoveses tienen especial interés en encargarse todo lo que son los puertos de Granada. Y no estamos hablando aquí para nada de una cuestión, aquí no tiene nada que ver la religión, estamos hablando de circunstancias económicas y de la expansión de un sistema económico muy concreto. Además, bueno, no estaban solo los genoveses, también estaban los venecianos, que estaban haciendo de las suyas. En Lisboa, por ejemplo, financian la primera expansión portuguesa y en 1146, ya decía, son los genoveses y los pisanos los que van a invitar a Alfonso VII a que asedie Almería, que era el puerto mediterráneo andalusí más importante, tomando la iniciativa e incluso torpedeando, poniendo trabas en las conversaciones de paz entre el almeriense y el monarca alemán. Ahora me voy a referir un poco más a la conquista de Al-Ándalus y la adopción del sistema económico capitalista. Al-Ándalus tiene una base económica cimentada en la propiedad estatal de la mayor parte de la superficie agraria, porque se decía que el único propietario de la tierra era Alá, que para eso había creado el mundo, y la tierra se entrega para su cultivo a los campesinos a cambio de una renta. Mientras que otra parte, es verdad que a pesar de los preceptos religiosos, estaba en manos de mandos militares y con cierto corte aristocrático. La propiedad agraria se estructura fundamentalmente en la pequeña y mediana propiedad con bases comunitarias de tipo tribal o familiar e importantes obras de trabajo colectivo. Por ejemplo, la creación y mantenimiento de redes hidráulicas, de las acequias. Además, eso está de hecho referido en los libros de los agrónomos, Andalusí, etc. Las grandes fincas rurales, lo que son las almunias,
eran escasas además y o eran propiedad de estos caudillos militares que decía antes o eran propiedad directamente del Estado, del califa. Predominaba el policultivo, había una actividad comercial muy amplia y de alcance internacional. Tengamos en cuenta que Al-Ándalus, por la posición geopolítica que tiene, tiene la virtud de conectar Europa con África y además de conectar el Mediterráneo con el Atlántico. A medida que aparece en Al-Ándalus la crisis económica, fruto de las interrupciones de las rutas comerciales del Mediterráneo, que decía antes, a medida que se van rompiendo los lazos tribales, fruto de la inclusión en un sistema económico mayor, y a medida que va apareciendo una patrimonialización de la propiedad agraria, es decir, a medida que se van rompiendo un modelo de producción previo, el Estado andalusí empieza a fracturarse. Y eso en realidad lo que explica, uno de los grandes elementos para explicar lo que ocurre a partir del siglo XII, que es el hundimiento al Al-Ándalus y la posibilidad de su recomposición. Oficialmente esto es curioso porque se considera que Al-Ándalus termina de conquistarse en 1492, post populi, pero otro historiador especialista en la edad moderna, como Fernand Braudel, francés, plantea que la conquista, como mínimo, no podemos darla por concluida hasta el 1571. Es decir, hasta que consiguen, las tropas de Castilla, consiguen machacar, pasar la pisonadora a las tropas andaluzas que se rebelan en la rebelión de Alpujarra de 1568. Braudel lo llamaba eso la guerra de los 100 años andaluces. De forma general, en este proceso de conquista, la corona castellana configura su eje de expansión y de rapiña imperialista hacia América, y Andalucía, ¿qué papel pinta en todo esto? Pues Andalucía va a servir a partir de entonces como una plataforma geográfica, pero también, no solo geográfica, sino económica, material, para la expansión y consolidación de la corona de Castilla. Este proceso es el que determina la laminación y disposición de la mayor parte de las clases dominantes andalusíes y la integración de una parte minoritaria de ellas entre las nuevas clases dominantes del nuevo régimen. Y junto a este fenómeno, la reorientación progresiva de la economía andaluza hacia las necesidades que tiene el imperio castellano en su ansia de conquista. Ahora, claro, pasamos a otra fase. Se impone en Andalucía un poder real ejecutado por la nobleza, que se convierte desde entonces de manera intencional en la gran propietaria, y por ello es también una animadora en el proceso de conquista de la Andalucía que queda por conquistar, fundamentalmente las cordilleras béticas. Las cordilleras béticas, entre otras cosas, resisten, lo primero porque hay un movimiento de población andaluza que se mueve hacia el reino nazarí de Granada, en un afán evidentemente de resistir, por elementos geográficos. Las cordilleras béticas son mucho más difíciles de atacar que un entorno llano como el Valle del Guadalquivir, pero esta expansión tan rápida que se da hacia el fondo del Valle del Guadalquivir se explica por, bueno, este es uno de los mapas de los que hay por ahí. Estos son las cañadas, estos caminillos son las cañadas reales de la Mesta. La Mesta se crea en 1273 y la crea Alfonso X como una materialización de una alianza entre el rey de la época y la nobleza. Y crean esto porque la nobleza lo que tenía, entre otras cosas, eran ovejas. Aparte de querer tratarnos como actualmente al pueblo como ovejas, tenían de verdad ovejas, de 4 patas. Y entonces el planteamiento es que estas ovejas, que van del norte en verano al sur en invierno, cuanto más al sur esté la frontera de Castilla, evidentemente más al sur pueden ir. Y por lo tanto, más pasto, más espacio y más producción pueden tener. Esto es uno de los elementos que explica el empeño, uno de ellos, el empeño de la nobleza en las ganas que tenía de seguir avanzando hacia el sur, porque evidentemente en este proceso, en esta expansión de las rutas de la Mesta hacia el sur, quien tiene todo que ganar son los norte. Y por eso además se comprometen en el proceso de conquista. ¿Qué hacían luego con las ovejas? Pues las esquilaban y la lana la mandaban al norte de Europa, a Flandes fundamentalmente, a que hicieran los paños de Flandes y toda esta cuestión. Claro, esto lo que hace es alterar y dislocar toda la estructura económica previa, integrando de esta manera así, manu militari, Andalucía en el sistema económico internacional
caracterizado en este periodo por el despliegue del capitalismo, el capitalismo mercantil me refiero, y por el establecimiento de unos inicios de una división internacional del trabajo, ¿vale? Y así comienza a penetrar el modo de producción capitalista en Andalucía. El territorio andaluz pasa de ser una formación social políticamente independiente, con el protoestado andalusí o la formación social andalusí, como queramos llamarlo, con una economía relativamente autocentrada, que no estaba ni exenta de desigualdades ni de conflictos sociales, pero que era autocentrada, a formar parte de un conjunto imperial en el que la economía se pone al servicio de las necesidades de los anhelos de la nobleza castiga. Esta integración política, pero también económica, fue progresiva. Ya aparece a partir del siglo XI con el pago de parias, es decir, de impuestos de las distintas taifas a los reinos del norte. En este siglo, el papel del intermediario comercial mediterráneo que tenía el Al-Ándalus, entre Oriente y Europa, y el norte de África, comienza a ocuparlo la flota genovesa, como decía antes. El mercado andalusí en este periodo empieza a limitarse como un mercado estrictamente no productor, sino un mercado de consumo. Y a partir del siglo XIII, con la conquista del Valle de Guadalquivir, se integran en la gran ruta marítima que se inaugura entre las ciudades-estado italianas. Podemos pasar un par de diapositivas hacia atrás. El otro. Este. Cuando se conquista el Valle de Guadalquivir y a partir del 1340 el reino nazarí pierde el control del estrecho de Gibraltar, Andalucía se convierte, por un lado, en ese parada y fonda entre las ciudades del norte de Italia y Flandes, que eran los grandes mercados comerciales. De hecho, el estado nazarí de Granada, que es el único territorio soberano que queda a partir de 1238, establece unas relaciones ya de vasallaje desde el principio con Castilla. Hay un pacto, el Pacto de Jaén, en 1246, en el que se establece ya una obediencia de los reyes de Granada a los reyes castellanos. Y en lo económico, el reino de Granada sufre, a partir del siglo XIII, unas relaciones mercantiles avanzadas de carácter colonial, marcadas por el predominio de la República de Génova en su economía. Granada, que constituía un mercado intermedio de oro entre África y Europa, se pone al servicio de la necesidad de ellos. Los productos que exporta en este periodo son casi siempre a través de la flota genovesa, porque la flota andalusí ya perdió totalmente su papel, son de consumo secundario, pasa, higos, almendras o suntuarios, seda, joyas, oro. De hecho, a finales del siglo XIII, Génova aprovecha un periodo de apuro de los reyes nazaríes para comprometerse a dar ayuda militar a cambio de nuevas ventajas fiscales. Por ejemplo, absoluta libertad comercial, creación de alhóndigas propias, de mercados propios, etc. Hay una familia genovesa, los Spínola. De hecho hay por ahí andaluces que se llaman Spínola. Pues la familia genovesa Spínola crea la Sociedad de Frutos. ¿Y qué es la Sociedad de Frutos? Pues una sociedad que establece el monopolio de la exportación internacional del azúcar que se fabrica en Granada, de las cañas de azúcar, que vienen en este periodo. Claro, la influencia de todo el comercio genovés y la flota marítima genovesa les permite seleccionar los productos granadinos a vender en el mercado internacional, que estamos ya en un proceso de especialización económica puramente colonial, ¿no? Que parece una cosa de tres siglos después. También en el siglo XV la presencia aragonesa aparece en el Reino de Granada y obtienen, por ejemplo, el monopolio de la exportación de la seda y de la importación al Reino de Granada de la sal. Con la finalización de la conquista del Reino de Granada y el inicio de la conquista americana, que es un poco en lo que estamos hoy 12 de octubre, el comercio a media y larga distancia pasa de ser, como había sido en la Edad Media, una actividad basada en el desplazamiento de mercancías reducidas y de alto valor a convertirse en un comercio masivo propio de la economía mundo capitalista. Bueno, esto ya sí, esto era en plan general, ¿vale? Vamos a ir ya un poco a cosas un poquillo más concretas. La Andalucía de la Edad Moderna, a partir de 1492, sufre una recomposición de toda su estructura social. Las tropas castellanas establecen una política de tierra libre.
los pueblos que se rebelan o que en la rebelión de la Alpujarra aguantan el tirón y luchan, sus alrededores, las tierras son rastrilladas, los bosques son cortados. De hecho, por ejemplo, en Galera riegan, bañan las tierras con sal porque fueron especialmente virulentos la resistencia. Es decir, hay todo un empobrecimiento de producto de estas guerras de conquista y de pacificación que se dan en Andalucía, la de pacificación entre comillas. Las tierras próximas a las ciudades son rastrilladas, saqueadas, etc. Sin contar el proceso de conquista, el propio proceso de conquista, desde el alzamiento de la Alpujarra en enero del año 1500 hasta la insurrección de los andaluces de 1568, hay constantes alzamientos de masas campesinas y de artesanos. En los Filabres en 1500 y 1501, en la Serranía de Ronda también en 1501, que en muchos casos van a ser dirigidos, por lo menos acaudillados, por las clases dominantes andalusíes de la etapa previa, que ahora, en la mayoría de los casos, están sometidos, están supeditados a la nueva nobleza que se instala. Además, se ejerce un ejercicio cotidiano de resistencia por parte de los monfíes, que eran partidos organizados de guerrilleros moriscos que atacan esencialmente al clero y a los comerciantes. Era lo que más les gustaba. Y que motivan que las autoridades locales traten a estos monfíes no como delincuentes comunes, sino que sus delitos, una vez que cuando trincan algunos, lo llevan directamente a la Chancillería de Granada. Pues son delitos de Estado, no se trata de... Ellos entienden que no son delitos sencillamente de salteadores, sino que hay una cuestión insurreccional en la actividad de los monfíes. Una especie de audiencia nacional, pero en el siglo XVI, y era la Chancillería. Lo que decía antes, a todas estas cuestiones siempre se nos ha querido dar una explicación desde el nacionalismo español, incluso desde el regionalismo, puramente debía a las cuestiones religiosas y tal. No. Más allá de eso, de las cuestiones religiosas, hay cuestiones económicas y materiales mucho más profundas. Por ejemplo, vamos a pasar, hay un mapa de la Alpujarra por ahí, ese. Por ejemplo, lo de la rebelión de la Alpujarra. Primero, ¿es la rebelión de la Alpujarra? Mentira. ¿Por qué? Porque la Alpujarra está aquí. Es cierto que es el núcleo. Claro, porque la Alpujarra está a la espalda de Granada y entre Granada y la Alpujarra hay una cosa que son las cordilleras béticas y en concreto Sierra Nevada, el pico más alto de la península. Entonces, evidentemente, era el mejor sitio para que se diera el centro de una rebelión. Pero como vemos, por los distintos fueguecitos, la llamada rebelión de la Alpujarra es la rebelión de todas las cordilleras béticas contra el status quo, contra la corona de Castilla. Por ejemplo, en este periodo, aparte de las cuestiones religiosas, se habla siempre de un sínodo que hay por ahí en 1568 que establece que los moriscos no pueden usar su vestimenta y tal, sí, muy bien, pero nadie se la juega por su vestimenta, simplemente por ponerse una cosa o ponerse otra. Hay otras cuestiones detrás. Por ejemplo, hay un impuesto que es el de la farda. La farda es un impuesto, que en realidad son tres, farda mayor, farda menor y farda de más, que pagan solo los granadinos. No sé si hay algún granadinista de estos por aquí, pero podía estar a ver si se enteraban, podían un poco ir. Hay un impuesto que pagan solo los granadinos, por ser granadinos, y se lo paga la corona de Castilla. Y de esos tres impuestos, la farda mayor y la farda menor la pagan los granadinos moriscos, pero la farda de más, que la farda de más lo que venía a sufragar era la defensa marítima de la propia corona de Castilla, para que no viniera nadie a echar un cable, o los propios moriscos andaluces que estaban en el norte de África, para que no vinieran a montarla otra vez en la Andalucía conquistada, pues la farda de más la pagan todos los granadinos, sin excepción, sea de la región que sea. Por ejemplo, el Palacio de Carlos V, si alguna vez habéis estado en Granada, este que hay al lado de la Alhambra, este también se pagaba con los impuestos de la farda. La política impositiva de la corona castellana grababa, por ejemplo, también la seda granadina. ¿Por qué? Por ser seda granadina. La seda murciana no, pero la granadina sí. Hay una petición a partir del 1559, 10 años antes de la rebelión, de título de propiedad por parte de los funcionarios de Castilla. Es decir, los funcionarios de Castilla van pidiendo título de propiedad, cosa que no era el hábito en Al-Ándalus primero, y lo segundo que tenía que ser título de propiedad de Castilla, por lo tanto en castellano, pidiendo a los campesinos título de propiedad, y si no los daban, lo cual era bastante probable, porque no había otra forma,
los campesinos se sometían, por un lado, o a una sanción económica, o por otro lado, directamente a la protección de la tierra. Hay una sobreimposición constante en este periodo de los moriscos granadinos que pagan 2 o 3 veces más impuestos que la población castellana durante el siglo XVI. Claro, todo ello, todas estas cosas sí que configuran y explican, más allá de que te dejen vestirte con una cosa o con otra, una situación de explotación de las clases populares insoportable, que es lo que motiva este alzamiento. Este alzamiento que tuvo en jaque durante 3 años al ejército más potente de la época, que era el ejército de Felipe II. Esto fue, en fin, una cosa bastante gorda. Claro, a su vez la corona hace también un ejercicio de cooptación, de absorción, para su servicio, para sus intereses, de algunos notables andalusíes que reciben parte de la riqueza de esa sobreimposición en las clases populares como gratificación por colaborar con la corona de Castilla. Este es un elemento a destacar, puesto que las clases dominantes andalusíes no sufren ni esa persecución política que sufren las clases populares, ni la cultural, ni la religiosa. Y son familias, me ahorro de decir los apellidos, pero algunos todavía están por ahí rondando, que están asociadas al poder y que de hecho reciben el favor real, percibiendo por ejemplo parte de la farda. La farda que los andaluces moriscos pagaban por una parte, algunas familias de las clases notables que habían sido asimilados recibían parte de ese dinero también. Claro, esto se hace a través de un ejercicio de conversión, de integración, jurando de alta al rey, estableciendo enlaces matrimoniales con las mujeres de los conquistadores. Por ello hay un caso que es curioso, aunque la sociedad andalusí del periodo no es una sociedad de clase, porque el capitalismo todavía no existe, está en pañales, pero hay un memorial en el que moriscos de clases populares se quejan al rey de que usted nos cobra unos impuestos que a los notables nunca se les pasa. El recaudador nunca va a sus casas a pedirse, y en cambio los tenemos que pagar nosotros. Y ya digo, es curioso porque todavía la lucha de clases todavía es bastante primaria. Y es que claro, si hacemos por ejemplo en Málaga a mitad del siglo XVI, en realidad en la sociedad morisca el 70% de la sociedad son pequeños y medianos propietarios. Hay un 20% de gente pobre de solemnidad y luego una minoría que son algo menos de un 10% que son grandes propietarios. Este 10% es el que va a tender hacia una integración en el nuevo status quo y en las instituciones castellanas. En todo caso, tras todas estas rebeliones económicas que comentaba, encontramos el mismo objetivo en distintos momentos de la consolidación del poder de Castilla en Andalucía. El convencimiento de que el regreso a la independencia política de Andalucía es la única forma de liberarse del yugo de la monarquía castellana. Por eso coronan en las afueras de Cádiz, en la Alpujarra, durante este periodo, para iniciar la guerra de la rebelión de la llamada rebelión de la Alpujarra, corona a Hernando de Córdoba y Balos en Humella como rey de Andalucía, a la altura de 1568. Porque además del objetivo declarado, hay una motivación mucho más profunda, que es esa incomodidad ante la nueva ordenación política, social y económica de Andalucía y una necesidad de volver a constituirse en un marco autónomo de acumulación de capital. Tras la guerra del 1568, todavía quedan restos de la resistencia andaluza armada que van dando lugar a nuevos intentos independentistas, como uno en el Valle del Guadalquivir en 1580, como las partidas de Monfíes que aguantan hasta el siglo XVII, como la República Andalusí de Salé, en Rabat, en la que había especial cariño por trincar los barcos de la corona castellana que venían de América hacia la península ibérica cargados de oro, en un ejercicio de resistencia y de impedir que se implementara y que se estableciera de forma sólida el poder castellano en la península, y van, a fin de cuentas, impidiendo que el capitalismo mercantil se desarrolle en Andalucía prácticamente hasta el siglo XVIII, hasta 1700. Pero esta rebelión, evidentemente, fracasa por desgracia, no frena el saqueo del país andaluz, y creo que hay una gráfica. Bueno, esta es... no, la siguiente. Esta es la de la farda, el servicio ordinario. Si vemos en este periodo, que es ya posterior, final del siglo XVI, el servicio ordinario, que es un impuesto
que se establece para los gastos del rey. En el trienio 1591-1593, este impuesto solo lo pagan los plebeyos, por supuesto, el clero y los nobles no lo pagan. Implica que los reinos de Córdoba, Sevilla y Jaén, Granada tenía ya lo suyo, tengan que pagar el 20% de la cantidad anual de los impuestos, siendo el 16,5% de la población de la corona castellana. Bueno, vamos a ver cómo impactó la conquista en el medio rural. La conquista de Andalucía por parte de los reinos del norte peninsular favorece la conformación de grandes superficies agrarias entregadas en forma de señorío, o bien a la nobleza, me abstengo de los apellidos, o bien a las órdenes militares en las zonas de mayor conflicto militar. Estas grandes propiedades han sido uno de los elementos que secularmente han determinado la formación actual de una burguesía terrateniente que o bien es heredera sanguínea o bien heredera sentimental de la nobleza conquistadora de este país. Y a su vez, junto a una nobleza terrateniente bastante amplia, un amplio conjunto de campesinos sin tierra que está formado por la desposesión o bien a fuerza de impuestos o bien por la simple usurpación de las clases populares andaluzas del siglo XV y XVI. En esta estructura social, la capa de pequeños propietarios que facilitará un desarrollo de la manufactura, la acumulación de capital, así como la vertebración de una economía nacional andaluza, se va a ver mermada progresivamente en un proceso que se alarga al menos desde el siglo XV hasta la actualidad. Ausente entonces la posibilidad de una abundante capa social intermedia, la sociedad andaluza se plantea como un binomio riqueza-pobreza, burguesía imperialista, pueblo trabajador andaluz, dos caras de la misma moneda que en este periodo ya se relacionan de forma dialéctica. Y es que en Andalucía la fuente de la grave injusticia, más que la relación entre señor-vasallo, porque nunca existió realmente un sistema feudal, es la del propietario jornalero. Porque el problema de la gran propiedad, aunque se agrava con el paso de los años, ya como vemos, se empieza a existir en el siglo XVI, incluso antes, y siempre se da bajo forma capitalista. Aunque tenga cierta vestimenta de las instituciones, los señoríos, los realengos, tal, del antiguo régimen. Pero las formas que se dan son ya propiamente de un mercado capitalista. Por eso algunos autores hablan de un capitalismo andaluz que aparece en este momento y que lo diagnostican por tener ya los requisitos de un mercado libre. Por un lado, un mercado libre de mercancía, incluye la tierra, un mercado libre de trabajo, fruto de la abundancia de mano de obra. A continuación cogía algunos casos, pero bueno, vamos a pasar al gráfico 1. En este mercado libre de trabajo, por ejemplo, se refleja en los datos, esto ya estamos a finales del siglo XVIII. Si le echamos un vistazo, esta es la población jornalera, quiere decir, evidentemente, población, son campesinos que no tienen tierra. En el Reino de Granada, según el censo de Florida Blanca, que Florida Blanca no era independentista ni mucho menos, la población jornalera es el 70% de la población que es. En el Reino de León, hacer una comparación, que son interesantes siempre, los jornaleros ocupan un 20% de la población. En el siguiente, en el de 1797, el Reino de Córdoba tiene un 80%, bueno, todos están en torno a un 80% de población jornalera, Córdoba, Jaén y Sevilla, y vamos a ver qué pasa en el Reino de Asturias. No llega ni al 1% de jornaleros. Es decir, las cartas ya están repartidas hace 200 y pico años, no es una cuestión del presente, ¿no? Por ejemplo, en Carmona, en 1512, hay una ordenanza municipal que dice que los peones que van a acabar la jornada, saliendo el sol, estén en la edad a donde van, y a la hora empiecen a acabar hasta que se ponga el sol. Nada de sol a sol. Y en Jerez, en 1767, hay una ordenanza que dice que cada trabajador se ajuste como pueda con su patrón a la hora de fijar el salario. Es decir, eso es capitalismo puro y duro. Aquí las cuestiones, las prerrogativas feudales y el vasallaje y todas esas cosas, el señor que protege al campesino que está vinculado a la tierra y todo eso, aquí ya esto ha dejado de existir, porque nunca estuvo, nunca se esperó esta situación. Vamos a ver cómo se formó ahora la gran propiedad agraria en Andalucía. Vamos a ver, por un lado, el proceso de acaparación de la tierra
por parte de la nobleza y la burguesía mercantil se alimenta de dos fenómenos. Primero, del proceso de la conquista, eso de principio. Durante la conquista, como veíamos, la realeza son reyes débiles que tienen un interés en la conquista relativo y que, por un lado, necesitan ser ayudados por los ejércitos de los nobles para poder implementar la conquista de Andalucía, y por otro lado, los nobles tienen mucho interés en seguir conquistando espacios. Por ejemplo, para desarrollar la transhumancia, la ruta de la Mesta. Por ejemplo, también porque, evidentemente, si los nobles echaban un cable en la conquista, los nobles recibían parte de esos territorios en encomiendas. Es el caso, por ejemplo, de la Casa de Alba o la Casa de Medina Sidonia, casos ya muy recurrentes y muy conocidos que vienen justamente de ese periodo. Por otra parte, hay una puesta en venta de muchas tierras baldías en el siglo XVI. Hay todo un conjunto de tierras que se han conquistado, que son o del rey o que son de órdenes religiosas, etcétera, que durante el siglo XVI son vendidas por la necesidad económica de la corona castellana para sostener la política imperialista. Estas ventas, que no se realizan solo en Andalucía, pero en Andalucía son especialmente abundantes, favorecen aún más a la gran propiedad. Porque, según decía un documento de 1621, son ricos los que las han comprado y las dan al precio más subido que pueden, ¿no? Hablando del proceso de reventa de esas propiedades agrarias. Y especialmente abundantes en este periodo son, sobre todo en Sevilla y en Granada. De ahí nace esa burguesía urbana tan propia de las ciudades de Sevilla y de Granada, tan recalcitrante así y tan repugnante, ¿no? Tan explotador. Por otra parte, la creciente inflación, debido al saqueo del continente americano, motiva que las clases dominantes vean en la compra de tierra un valor seguro y la oportunidad de realizar ganancias de forma rápida frente a la inestabilidad monetaria, etc. Desposeyendo así, evidentemente, cuando hay un vuelco, un interés del capitalismo hacia las propiedades agrarias, quien termina siendo desposeído de ellas son las clases populares, que aunque sean poseedoras en un primer momento, evidentemente no pueden resistir la inflación de precios y terminan vendiendo. A este proceso se añaden durante el siglo XVII varios fenómenos que van a reafirmar las relaciones sociales y de producción persistentes. Por un lado, cerramientos de finca. ¿Cerramientos de finca qué quiere decir? Que el señorito ha puesto una valla en su finca, pero no en la suya, sino en la suya y la de al lado, que era una finca de bienes comunales que la explotaban por suerte el pueblo, se la rifaban para que cada uno metiera ahí a las cabrillas que tenía o pusiera algo de trigo o lo que sea. Eso también lo vaya. Y ahora ve tú y pídele cuenta al rey, ¿no? Hay roturación de reparto de propio y baldío, es decir, de tierras comunales, roturación también de tierras comunales que se ponen a la venta a pequeños propietarios, pero estas tierras que compran pequeños propietarios, por el propio proceso de acumulación capitalista, terminan en 20, 30, 40 años en manos otra vez de los 4 riquillos del pueblo. Hay también en este periodo colonizaciones de roturación de espacios de bosque, ¿no? Es decir, de bosque de encinas, etcétera, fundamentalmente por los señoríos otorgados a órdenes religiosas. Pero los que más se dedican a eso son los jesuitas. Y como los jesuitas son expulsados a finales del siglo XVIII, pues eso se lo queda a alguien. ¿Quién? Pues especialmente la Casa de Alba. Es la que se va a quedar con buena parte de las propiedades agrarias de los jesuitas. Como vemos, es un círculo que vamos cerrando. La realidad resultante, vamos a pasar a la siguiente gráfica, es esta. Estamos en 1750, vamos a ver las tierras que tiene cada uno y lo que produce, ¿no? Que es un dato que tiene su valor, ¿no? La Iglesia tiene el 17% de la superficie agraria, pero en cambio produce el 28%. La nobleza tiene el 60%, produce el 59%, y la corona, propiedades de la corona, propiedades del ayuntamiento, bienes comunales, y pequeños y medianos propietarios tienen un 22%, que producen el 13%. Quiere decir que la Iglesia, que tiene un 18% de la propiedad agraria, tiene justamente las propiedades agrarias más productivas. Y que aquellos que tienen
Un 22% de la tierra que se reparte de aquella manera, porque por un lado son los ayuntamientos, otras propiedades del rey, otras pequeñas propiedades, etcétera, son tierras que producen la mitad de lo que por superficie es. Es decir, Iglesia y nobleza se han posicionado de la mejor manera en la estructura productiva andaluza. Entre las formas de explotación de estas grandes propiedades se encuentra el arrendamiento, el alquiler, que luego se solía subarrendar otra vez. Era una forma muy querida por la nobleza y la gran burguesía porque garantizaba unos ingresos sin tener que preocuparte si la tierra producía o no producía, si había mal tiempo o buen tiempo. Por ejemplo, en Carmona, a finales del 18, el 80% de la tierra está en arrendamiento. En Sevilla. Y en el caso de las propiedades reales, de estas propiedades de la corona, que eran sobre todo frecuentes en el Reino de Granada, porque habían sido propiedades de moriscos que al ser expulsados en algunos de los decretos de expulsión, de los 3 o 4 que hay, al ser expulsados sus propiedades pasan a la corona. Los intermediarios de esas propiedades del rey, miembros de la burocracia castellana, clérigos, comerciantes europeos, genoveses otra vez, disponen de las propiedades al final como si fueran suyas y de hecho multiplican el precio de las mismas por 20 o 30 veces. En una encuesta en 1530 afirma que en el Reino de Granada a lo público no hay persona de calidad ni hombre rico que no diga que tiene su parte, es decir, aquí todo el mundo por arriba, todos pillan. ¿Quiénes forman, una vez que hemos hablado del campo, para hablar de la ciudad, quiénes forman las clases dominantes, las nuevas clases dominantes urbanas? Esto es interesante también, porque más allá de la actividad agraria, una actividad comercial, mercantil muy potente en el Valle del Guadalquivir. Nacía al calor del comercio de India, la casa de contratación que se establece en Sevilla, etc. Pero esta tiene casi siempre un origen foráneo y acude al calor del comercio internacional. Suele estar asociada con grandes casas comerciales europeas, que explica que haya un montón, luego si queréis lo digo, de comerciantes genoveses, flamencos, florentinos, venecianos, bretones, corsos, ingleses. Por ejemplo, es curioso que Juan Núñez, que era un regidor de Cádiz, dice a mitad del siglo XVII que hacer retornar los capitales a los sitios de procedencia de donde venían, ¿no? Así la Andalucía, que se incorpora a la edad moderna del capitalismo mercantil, ve como las clases dominantes la hacen retroceder formalmente a un proceso feudal, porque están empeñadas en aumentar el prestigio social, etcétera, aumentando el número de propiedades agrarias que tienen. Un proceso que va a condicionar la lucha de clase en Andalucía desde entonces hasta el día de hoy en una división internacional del trabajo que se reafirma en la segunda revolución industrial del siglo XIX. La consecuencia es que en las clases dominantes, el proceso de proletarización del campesinado, que ya anunciábamos más arriba, aparece en este caso con la incorporación a las oligarquías locales de elementos foráneos y el crecimiento cuantitativo de la burguesía como clase. Pero ¿qué ocurre pasados los siglos con esta burguesía que va ennobleciéndose, adquiriendo, comprando títulos de nobleza en muchos casos? Porque se van perpetuando en el orden social dominante a través de distintas estrategias, haciendo enlaces matrimoniales entre ellos, estableciendo relaciones personales con el poder, etc. ¿no? Este es el caso de la Heredia, de muchas familias que salen en el periodo del 19 con grandes capitales en Andalucía. Claro, establecido este marco, las posibilidades manufactureras de la economía andaluza son reducidas y fragmentarias. En el caso de la manufactura textil, sabemos cómo durante el siglo XVII hay una invasión de paños foráneos, de tela, acompañada de una política de la nobleza castellana de exportación lanera a Europa, que arrasa evidentemente con buena mano de la manufactura textil andaluza. Si me invades de productos que ya están hechos y a través de llevarte la materia prima fuera eleva su precio, evidentemente me arruina el negocio. Claro, si a ello le añadimos los decretos de nueva planta borbónicos del principio del siglo XVIII que permiten el establecimiento de una red comercial a la producción textil catalana, que viene a sustituir a los comerciantes franceses, pues ya nos podemos explicar por qué hasta la primera revolución industrial la manufactura andaluza no hace sino hundirse.
Bueno, una pregunta que viene al pelo es qué tiene en común la conquista de América y la conquista de Andalucía en este país. Desde la consolidación de la conquista de Andalucía en el siglo XIV, el carácter extractivo de la nobleza, que la nobleza castellana le otorga a Andalucía, es evidente. La propia elección de nuestro país como cabeza de puente para los navíos que expoliaban el continente americano no es casual. A elementos de tipo técnico, corrientes marinas, vientos, etcétera, se unen otros de tipo económico que no se daban al norte de la península ibérica. Por ejemplo, la tradición marinera andaluza, la infraestructura viaria amplia del Valle del Guadalquivir, así como una producción agrícola especialmente abundante en las tres producciones básicas, que son el grano, el vino y el aceite, que constituyen el flujo vital necesario para sostener la empresa imperialista que supone la conquista y colonización de área y área, ¿no?, del continente americano. Pero además el pueblo trabajador andaluz comparte el papel de víctima de la conquista americana, mientras la burguesía sigue extrayendo riqueza hacia Europa y se da codazos por situarse entre la casta de los señoritos que desde entonces secularmente han gobernado este país. La América y la Andalucía, conquistadas por Castilla, comparten un régimen político bastante similar. Se basa en los señoríos y en la encomienda a ambos lados del Atlántico. Son entramados institucionales, militarizados, en manos de familias conquistadoras que van en nombre del rey y que están en pie de guerra contra los andalusíes hasta finales del siglo XV y el XVI, contra los moriscos en el siglo XVI, contra los morfíes y los corsarios en los 2 siglos siguientes, y cuyo objetivo no es otro que garantizar la gobernanza, es decir, la imposición, la implementación de las decisiones de la corona en los territorios conquistados, a uno y otro lado del Océano Atlántico. Los señoríos son unidades jurisdiccionales donados por el monarca que se dan a ambos lados también del océano, pero también son unidades de control social, de legitimación y de movilización de recursos. Los señoríos lo que reflejan es una concepción del privilegio económico unido a la conquista militar que es común a ambos territorios, a uno y otro lado del océano. Y por ejemplo, en Andalucía del siglo XIII al XVI, los señoríos se multiplican por 2, del 27% de la superficie al 49%. También se repiten en América las mismas instituciones que sojuzgan al pueblo trabajador andaluz. Los repartimientos otorgados por la monarquía castellana a la nobleza conquistadora en Andalucía se convierten en América en las encomiendas de las que hablaba, más tarde son lamitas, que tienen una justificación ideológica, como todo en este periodo, la cristianización, etcétera, pero que esconde el propósito de suministrar y la necesidad de tener una fuerza de trabajo esclava. En ambos casos, la nobleza conquistadora se convierte en el eje vertebrador de la continuidad institucional imperialista y de la organización política, militar, económica y cultural. Y es aquí una de las razones por las que los burgueses se sienten tan atraídos por los títulos nobiliarios, porque constituye un elemento de legitimación de su poder como clase, emparentar con aquella nobleza conquistadora que tiene en la mente que impuso a sangre y fuego la autoridad del rey. Claro, a partir de este momento, en ambos lados se desarrolla una mentalidad que combina algo tan moderno como el capitalismo con valores tan cerriles y tan viejos como la endogamia o el sistema oligárquico que compartimos andaluces y aviallanos. La agricultura andaluza y su producción esencial, el trigo, el vino y el aceite, tienen como destino principal la salida hacia el mercado urbano, donde reside la clase dominante y los funcionarios del Reino de Castilla, y hacia los mercados exteriores. La subida de precios que se produce durante el expolio americano, en vista de la llegada de metales preciosos, va a afectar gravemente también a las clases populares andaluzas. Y hay otro elemento que explica su incapacidad para acceder a la propiedad de los medios de producción, fundamentalmente a la tierra. Y además produce una redistribución por concentración de capital en aquellas clases sociales y centros de poder europeos que controlan la economía mundo capitalista naciente. Quiero decir con esto, que yo no sé si esto se entiende mucho, cuando hacemos una inyección de capital muy violenta en un espacio, evidentemente los precios tienden a subir. Y cuando los precios tienden a subir, esas subidas de precios solo las pueden asumir y solo pueden moverse en ellas de una forma favorable a sus intereses aquellos que tienen suficiente capital. Cuando los precios suben para un asalariado o para un artesano del siglo XVI,
difícilmente puedes aguantar sin empobrecerte una política de precios en la que en un mes se multiplica de 1 a 1,5 el precio de la barra de pan. Los altos precios del trigo andaluz y de otros productos agrícolas no revierten de manera directa en el campesinado, que es por el contrario quien debe soportarlo y soportar el encarecimiento continuo de los costes de producción. Los beneficios del alza iban a manos de acaparadores e intermediarios, en especial de los perceptores de renta y derechos en especies como eran la Iglesia y la nobleza. Estos sí tienen poder y capacidad para ir actualizando la renta y para irse acomodando al aumento de los precios. La producción del vino, que era un cultivo esencialmente destinado a la exportación, el meollo del capitalismo agrario andaluz hasta la actualidad, estaba fuertemente controlada también por las clases dominantes. Y la industria se mantiene en unos niveles artesanales y rudimentarios, como ya decía, a falta de una nobleza y de una burguesía que quieran invertir en iniciativas manufactureras. Se encontraba además afectada por el hundimiento de la seda granaína, a causa de los impuestos que comentaba antes, por la invasión de los paños europeos y además por la presión de las manufacturas más competitivas, puesto que venían de un proceso de industrialización previo y donde no había habido una dislocación de la estructura social ni una guerra como la que se desarrolló en el Andaluz, que venían procedentes de Cataluña y del País Vasco, con antecedentes como, que es curioso también, el comercio de carácter colonial del que hablaba antes con respecto al Reino de Granada y sus relaciones con Génova. El comercio está controlado por una burguesía mercantil cuyo principal interés era aumentar sus tasas de ganancias a costa del comercio colonial con América. Volcado en la Andalucía atlántica, tan solo algunos productos como algo de vino, la sal o el aceite eran de factura netamente andaluza, mientras que la gran mayoría de los productos que se exportaban eran reexportados desde los puertos andaluces hacia el continente americano. Especialmente significativo fue el comercio de esclavos en este sentido, y las actividades financieras e instituciones de crédito tampoco arraigaban porque estaban copadas por esa burguesía de origen europeo que tenía todos los instrumentos financieros para llevarla a cabo. El poder de la monarquía castellana y la burguesía mercantil para absorber la riqueza robada en América llega al punto de que la ciudad de Sevilla, curiosamente, formula una petición a Cortes contra la saca de dinero en 1623. Porque de hecho se quejan literalmente, dicen que los barcos que llegan al puerto, claro, ellos querían su parte también, la burguesía y la nobleza sevillana, de los barcos que llegan al puerto cargados de metales preciosos, aquí lo vemos, dice algo así como, aquí no se ve ni una pizca, ¿no? Otra expresión así más de castellano antiguo. Los metales preciosos robados en América, de ellos Andalucía recibe una quinta parte del oro y un tercio de la plata, evidentemente de manera desigual entre las clases sociales. El 80% del oro y el 66% de la plata americana parten al exterior. Los principales perceptores, y esto está registrado evidentemente, son las ciudades de Valladolid, Madrid y Toledo, sitios de comercio. Aún así, la riqueza que queda en el puerto de Sevilla es rápidamente absorbida por las abundantes importaciones que necesita Andalucía de grano, de madera, pescado venido de Galicia, de manufactura del centro de Castilla y de hierro de la zona baja. Pero lo que sí genera este movimiento de capitales, en el que Andalucía viene a ser prácticamente un espectador, a pesar de que ocurre en nuestro espacio, lo que sí genera este movimiento es una inflación y una carestía endémica, que presionan evidentemente a las capas populares. Taponan el desarrollo de las fuerzas productivas, enriqueciendo a la nobleza latifundista y a una burguesía mercantil agraria que cada vez es más relevante y que llega de Europa al olor del expolio americano. Y este periodo del expolio americano constituye los momentos fundamentales de la acumulación originaria del capitalismo, a los que se refería Carlos Marx en el Capital. Ahora, esos momentos fundacionales que se dan en la conquista de América, según Marx, sabemos que no hubieran sido posibles o que hubieran sido un poquito más complicados sin la previa acumulación capitalista que deriva de la conquista y de la colonización de Andalucía. Avanzando un poco más con respecto a esto, pasamos a la siguiente, la corona castellana también quiere su parte. A esta parte le he puesto ese título porque bueno, viene a reflejar justamente eso, ¿no? La corona de Castilla se dedica no solo al control político,
y al control mental, ideológico y militar de Andalucía, sino que también quiere su parte en el saqueo de nuestro territorio. Según la gráfica, esta gráfica, podemos ver que en el pago de alcábala, el pago de la alcábala era un pago sobre las transacciones que se hacían, transacciones de todo tipo. Siendo la población andaluza el 21% de la población total de la Corona de Castilla, el pago de alcábala asciende hasta un 24%. El pago del impuesto de millones, el impuesto de millones era un impuesto que se sacaba el rey de la manga cada vez que le hace falta. Venga, pues este año impuesto de millones. Reúno a las Cortes, como tampoco tiene mucho que decir, porque las Cortes en Castilla pintaban bastante poco. Pues de 1580 Andalucía le toca pagar el 23,6% del impuesto de millones, de toda la Corona de Castilla. Pero es que en el 1607 Andalucía paga el 29%. En 1651 Andalucía paga el 34,8% de la renta de la corona castellana, siendo el 22,9% de la superficie y aproximadamente el 21% de la población. Y en 1722, en las rentas provinciales, los andaluces pagamos el 24,8%, cuando se calcula que la población andaluza era solo del 12,5%, porque en este momento ya se han producido los decretos de nueva planta y por lo tanto la absorción de los territorios de la Corona de Aragón. Hay evidentemente una sobreimposición tributaria que está reconocida por la historiografía oficial, no es una cosa que diga yo, y que se plasma, por ejemplo, en la venta de tierras baldías a los municipios también. Los municipios andaluces pagaban, esto está estudiado, pagaban comparativamente más por la misma superficie, si la querían comprar, que un municipio, por ejemplo, de Las Bárdenas en Navarra en el siglo XVI. Y ahora, antes de terminar, termino una pequeña alusión al independentismo moderno, a partir del siglo XVI. Fruto de esta evolución y de esta sobreimposición, claro, no nos extraña que en 1641 se aborte una comuna independentista que estaba organizada por el duque de Medina Sidonia. Curiosamente, una de las casas que habían sido partícipes en la conquista de Andalucía es también partícipe en un intento secesionista, en el que están implicados Marqués de Ayamonte, Taíralo, un noble del antiguo reino de Granada, que no sabemos exactamente quién era realmente, y otros nobles que representan unos sectores de la burguesía, a fin de cuentas, desfavorecidos por la política impositiva de Castilla. Este intento separatista de 1641 supone un episodio más en la lucha por la soberanía que intenta capitalizar una nobleza que no vive de las rentas feudales, ojo, o sea, de los impuestos de los campesinos, sino, en el caso de la casa de Medina Sidonia, del comercio del atún de su almadraba en la costa atlántica andaluza y del trapicheo del comercio legal o ilegal con las flotas de indias que venían de América. Y a pesar de que la historiografía oficial se ha empeñado en tildar este plan independentista de una cosa de un noble, así que estaba loco, claro, en Andalucía no puede haber independentista, pues tiene que ser alguien que esté loco, ¿no? Con el Marqués de Ayamonte, así, una cosa tal. Lo cierto es que el duque de Medina Sidonia tenía tropas esperando en una ciudad que está en el centro de Andalucía, en Andújar, ni más ni menos, semanas después del lanzamiento independentista de Portugal de 1640, que pretendía capitalizar el descontento andaluz contra el mal gobierno de la Casa de Austria. De nuevo materializándolo con la misma solución que habían formulado otras rebeliones andaluzas: recuperar la soberanía política de Andalucía como requisito imprescindible para una acumulación originaria, ahora sí, de un pretendido capitalismo. Se ha negado tanto el carácter popular de este plan independentista y tal, que es obligado a hacer referencia a que los súbditos que se reúnen, los súbditos del duque de Medina Sidonia que se reúnen en Cabildo, en San Lucas de Barrameda, en 1643, septiembre, expresan por escrito, porque así está escrito, expresa su esperanza de que pronto salga Don Gaspar, que era como se llamaba, de su encarcelamiento. Y de hecho dicen que cuando salga van a hacer una fiesta y van a soltar unos toros y tal, se lo van a pasar muy bien para celebrar que el duque se liberó. Claro, la victoria del centralismo en esta revuelta independentista, que no llega a producirse porque hay un delator,
tiene unas consecuencias económicas inmediatas, que de esto es de lo que se trata la cosa. Y es que la aduana de Sanlúcar, que controlaba la Casa Medina Sidonia, a partir del 1641 y de la revelación de esta conjura independentista, va a pasar directamente a la de la monarquía. Claro, tampoco sorprende, visto esto, que durante esta década y la siguiente del siglo XVII se produzcan motines y disturbios desde Ayamonte hasta Vélez Blanco, que son absolutamente inexistentes en Castilla, son las alteraciones andaluzas. Pásalo, creo que tengo un mapilla. Estas son las alteraciones andaluzas que se dan en este periodo. Esto lo estudió el amigo Domínguez Ortiz, que refería antes, que son alteraciones andaluzas porque se dan solo donde veis. Solo donde veis. Es decir, solamente en Andalucía. Incluso en algunos motines que se producen por crisis de subsistencia típica de este periodo, en Granada, por ejemplo, la gente se solía reunirse en el Campo del Príncipe, si alguno habéis estado, ahora ya otra cosa, pero antes era como el lugar de encuentro de las clases populares. Se está diciendo que hay intención de organizar de nuevo un alzamiento para recuperar la soberanía, etcétera, y que hay moriscos y el turco, etcétera, que van a venir, que van a ayudar a través del Mediterráneo, con un desembarco. Es decir, esto todavía en el siglo XVII, la recuperación de la soberanía usurpada está presente, con el lenguaje y con los recursos que tenían para interpretar esto y para expresarlo en el siglo XVII. Y por último, ya con esto termino, hay otra cosa que no podemos dejar pasar, porque es el impuesto de sangre, de la sangre de los nuestros, de nuestra gente. Observamos como conforme van avanzando las décadas, los aparatos castellanos de saqueo de la nación y del pueblo trabajador andaluz se van perfeccionando, a la vez que la resistencia popular andaluza va siendo doblegada de una manera o de otra. Con los ejércitos más poderosos del planeta, las clases poseedoras someten momentáneamente a las clases populares andaluzas para llevar a cabo sus planes de rapiña, mostrando la relación dialéctica existente entre los intereses del pueblo trabajador andaluz y la extensión del sistema económico capitalista en este periodo. Que no es poco esa contradicción. Una dialéctica que tiene su lado más trágico en lo que se llama el impuesto de sangre que hubieron de pagar las clases populares andaluzas. Si pasamos a la siguiente gráfica, lo vamos a ver. El Imperio castellano tiene una política imperial y por lo tanto necesita de todo. De expansión y de rapiña de todo el oro, de allá donde le dejan. Esas tropas son contingentes poblacionales que en la meseta, que ha sido tradicionalmente un espacio de densidad de población baja, no se encuentra. Y entonces, pues, ¿a dónde vamos a recurrir? Pues a las colonias. Venga, los andaluces. Felipe V, le hacen falta en 1704, le hacen falta unos batallones y tal, para mandar una guerra, no me acuerdo cuál era. Perdonadme que ahora mismo no recuerdo, creo que eran para los Países Bajos. ¿Qué hacemos? Pues tiramos de los andaluces. Da igual que sean el 21% de la población de la corona, porque van a aportar casi un tercio de los chavales que van a ir en ese batallón, a morir, por supuesto. Los regimientos de milicias de 1734 que se forman, pues 3/4 de lo mismo. Porcentaje de la población andaluza en la corona de Castilla, un 21%. Porcentaje de los regimientos de milicias formados por andaluces, 42,4%. En este caso, una vez más, esto lo hacía el imperialismo francés, lo hacía en el siglo XX. En la Primera Guerra Mundial, los primeros que ponían en la primera línea para que murieran eran a los que no sabían hablar bien francés, todas las poblaciones coloniales. Y en la Segunda Guerra Mundial exactamente igual, ¿no? Bueno, pues los franceses no se inventaron eso, sino que lo cogieron aquí de los amigos de la nobleza castellana, que sabía quién tenía que morir también, para poder seguir haciendo su operación de lavado de cerebro y de dominio económico. Y bueno, y esto era un poco lo que quería plantear, en un intento de explicar, más allá de las explicaciones más metafísicas, religiosas, culturales y tal, en un intento de explicar qué es lo que pasa y por qué nos plantamos en el siglo XIX en una Andalucía con una gran propiedad agraria, con una desigualdad brutal, sin un sector manufacturero mínimamente existente, considerable, con una burguesía que no va a ser burguesía nacional, tienen un intentillo en el siglo XIX, pero se descompone por todas estas cosas. Por lo tanto, cuando hablamos de la opresión nacional de Andalucía y la opresión capitalista de Andalucía, no nos referimos a
cuestiones así retóricas y tal, estamos hablando de este periodo. Nos referimos a este periodo, nos referimos a que el sometimiento político de Andalucía está asociado a la expansión económica del sistema capitalista y por lo tanto al sometimiento del pueblo trabajador andaluz, que ya, como digo, en este periodo se formula y se mueve en un contexto, en una dialéctica de lucha de clases entre burguesía poseedora, sea noble o no lo sea, y clase trabajadora andaluza. Y ya está, y esto es todo el caso, ¿no? Una clase así de nadie ha levantado ni... El tema es denso. Yo estaba pensando hacerlo de otra manera, porque siempre lo he hecho así. Bueno, lo he hecho incluso un poquito más formal y más... pero el problema es que no hay manera de atar cabos si no lo hacemos de esta forma. Porque son 3 siglos en el que creo que es interesante combinar por un lado acontecimientos políticos, pues luego la dialéctica de la lucha de clases que hay por detrás, que podemos decir abiertamente que es lucha de clases, aunque estamos hablando de 1500. Porque no he encontrado todavía ningún historiador que diga que en Andalucía existió feudalismo en ningún periodo. Pasamos directamente del sistema económico de Al-Ándalus, que era prehistoria, a directamente introducirnos de una pata en el culo en el capitalismo mercantil. Entonces, bueno, yo qué sé, pues ahora lo que veáis. Yo quería preguntarte, bueno, con el tema yo creo que, por un lado, estamos tan atrasados quiero decir que probablemente otros países, otras comunidades tienen historiadores ya que han hecho un trabajo, seguro que hay muchos documentos sobre, analizando desde un punto de vista como tú has hecho, marxista, de lucha de clases, y claramente, porque así el análisis económico tiene un análisis marxista el que ha hecho, y ha encontrado, sé que has leído fuentes, ¿verdad? Que no es tú solamente lo que tú has ido, pero no hay un compendio, no hay historiadores que podamos decir con nombre y apellidos qué personas han analizado todo este periodo y han llegado, porque tú has ido entresacando cosas, pero no hay creo que no hay, no sé si tú ahora dirás otra cosa. Y luego, por otro lado, qué poco ha cambiado la vida, ¿no? En Andalucía, todos yo creo que nos hemos dado cuenta, los regimientos de milicia, el 42% cuando éramos el 21%, y ahora la Guardia Civil, la Policía y el Ejército, que está para oprimirnos a nosotros y para oprimir a otras naciones, pues sigue siendo por una proporción enorme. O sea, que eso demuestra claramente a gente que dice que Andalucía no es una colonia. Andalucía tiene un régimen colonial clarísimo, y ahí se ve, porque es una continuación de lo que existía, bajo mi punto de vista. Bueno, lo primero que refería, vamos, hay un momento, vamos a ver, aquí creo que tenemos un problema genético, no genético nosotros, pero genético como formación social, como sociedad. Desde este periodo, desde el siglo XV, final del siglo XV, hasta la actualidad, salvo algunos casos, estamos hablando de la conjura de 1640, podríamos hablar también en el siglo XIX aparece un cierto sector de la burguesía andaluza que empieza a operar como una burguesía nacional. Cuando hablo de una burguesía nacional, hablo de una burguesía que tiene unos intereses, un análisis propio y unos intereses propios en el proceso de desarrollo del capitalismo. No hablo de bolcheviques. Hablo de una burguesía, pero que aún así tiene elementos propios suficientes como para poder entrar en colisión con la oligarquía a nivel de la colonia, a nivel global. Entonces, salvo el periodo de 1640, salvo un periodo en el siglo XIX, podríamos hablar algo en el siglo XVI, justo con todas estas rebeliones que se dan, de la rebelión llamada de la Alpujarra, la rebelión andaluza y tal, salvo esos intentos, que además siempre acaban de forma dramática, porque aquí ese tipo de cosas no se perdona, ¿no? La gente se le pasa por la tapia y punto. No ha habido una burguesía nacional verdaderamente operativa. Entonces, claro, desde ese punto de vista, hasta hace 50 años, el conocimiento lo han manejado siempre las clases dominantes. Entonces, si las clases dominantes no ha habido nunca un sector que opere de forma independiente y haga análisis propio de lo que nos pasa, de lo que nos pasa, digo, de una forma interclasista, como pueblo andaluz, así sin más,
Pues evidentemente si no hay ese análisis, estamos atados de pie y manos. A partir de principios del siglo XX o a finales del XIX empieza a haber una cierta intelectualidad, que son pequeña burguesía, no son clase obrera, pero que tienen suficiente independencia como para plantearse ciertas cosas. Y de ahí nace, por ejemplo, el andalucismo revolucionario de la Infante, ¿no? Que había otro andalucismo que era conservador, es mentira eso de que el andalucismo estaba unido, pero de ahí nace un andalucismo revolucionario con un programa bastante interesante, bastante bien, pero de ese poco. Cuando termina el franquismo, hay algunos autores, por ejemplo, que tienen algunas cosas interesantes. José Acosta tiene un par de libros bastante buenos, aunque ahora es un españolista que te caga, pero José Acosta, que era uno de los intelectuales del Partido Socialista de Andalucía, no era partido andalucista, tenía lo de socialista ahí. José Acosta tiene algunos librillos interesantes, José Aumente también. Pero, digamos, historiadores que estén trabajando en la academia y que estén... no lo hay. Entonces, bueno, era una de las cosas que ha comentado la compañera Alicia y era una de las cosas que, como yo estoy también en el proyecto este, pues ya lo digo, era una de las cosas que queríamos contrarrestar con esto, ¿no? Con lo del proyecto este editorial de Ramón Fier. Un poco intentar fomentar y poner en valor los análisis que se hacen, que vamos haciendo, de gente que a lo mejor no constituimos como en otras naciones así un cuerpo integrado de gente que hace estudios y tal, pero sí hay desde un punto de vista del campo militante, de gente que nos dedicamos al rollo militante, que no es el rollo intelectual, pero sí que ya hay cosas escritas y algunas cosas están muy bien, aunque solo sea de una forma intuitiva o hablando a lo mejor de un periodo concreto, porque las fuerzas son las que son, y si no tiene alguien que se dedique a eso 8 horas diarias no se puede, pero ya hay cosas bastante apañadas. Entonces, creo que una de las tareas que tenemos ahora importantes es esa. No quiero decir que con esto que nos vayamos a nuestra casa y ahora leer libros. No, eso ni hablar. Hay que estar donde estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero si fuéramos algunos o fuéramos incorporando compañeras y compañeros y pudiéramos ir introduciendo ese trabajo, sería muy interesante porque están todos los elementos, ¿eh? Yo de estos datos y tal lo he sacado de la historiografía oficial. Hay algunos historiadores interesantes, hay un Carlos Arenas Posada, que no es nacionalista, pero tiene un libro muy bueno que se llama algo así como Historia del capitalismo andaluz, no me acuerdo ahora. Está muy bien, yo lo recomiendo, aunque este hombre no es nacionalista, ni mucho menos, pero un análisis genial, y además sesudo, pero más allá de eso, estamos los que estamos. Pero basta con no hace falta hacer grandes investigaciones, lo que hay que hacer es coger los datos y darle otra lectura, porque los datos ya están hechos, estos son datos que ya estaban. Es cierto que algún dato, un historiador, no voy a decir el nombre, pero había uno que lo dijo en un libro en los 70, lo referí un par de veces, y en los libros siguientes nunca habló más del tema. Probablemente porque, evidentemente, era un par de cifras sobre la sobreimposición del ritmo de la vida. Probablemente era complicado decir eso, porque ya de ahí alguien que tuviera una mente calenturienta podría deducir que la pobreza de Andalucía y el subdesarrollo andaluz no es una maldición de la Virgen María, sino que es una cosa que nos pasa por algo, ¿no? Que hay razón y hay culpables, y que los culpables están por ahí arriba. Pero bueno, yo creo que esto es un poco un trabajo que tenemos que ir haciendo y que irá dando sus frutos, ¿eh? Esto es súper importante, pienso yo. Estas cosas, el hecho de que se vayan editando las cosas que escribimos, todos, ¿no? Porque al final todos vamos escribiendo articulillos y vamos sacando cosas a la luz, reflexiones, esto es central. Y lo tenemos que hacer nosotros, porque nadie lo va a hacer por nosotros, ¿eh? Ni la burguesía que se dicen ahora, hay por ahí algunos que dicen que son nacionalistas, ni la que no dice nada, porque eso está en otra cosa. ¿Y cuál es que era lo otro que había? Bueno, comentarios sobre la promoción de la milicia y la Guardia Civil de la policía. El barco del Piolín estaba lleno. El barco del Piolín estaba lleno. Estaba lleno de andaluces. Es que... Pero no solo eso, es que todas las bases más grandes están en Andalucía. ¿Te dais cuenta? Las bases militares más grandes están en Andalucía. Rota, Morón...
esto de aquí. Es siempre la misma dinámica con respecto a los territorios coloniales. Es que no cambia, ¿eh? La historia no... Pero no es un caso del Estado español, es de todos los estados. Utilizan siempre a los colonizados para utilizarlos con esta perspectiva folclórica, para darle un poco de color al asunto, una cara amable y tal. Yo estuve en el Estado chileno visitando a los mapuches hace ya muchos años y me llamó la atención exactamente lo mismo. Tenían atribuido el rol de borrachos, de fiesteros, de que no les gusta trabajar, y eran poblaciones campesinas agrarias que le habían pasado la pisonadora, lo habían machacado desde la propia formación del Estado chileno. Pasa en el Estado francés, es decir, tenemos esas características comunes como sociedad colonizada, pero bueno, también hay otros que se han sacudido el yugo, ¿no? Entonces, lo nuestro es doblemente difícil, pero bueno, también va a ser, cuando ganemos va a ser doblemente divertido, ¿no? La fiesta que nos vamos a pegar. Porque vamos a ganar. El que lo dude. Pues nada, pues ya está. Pues si no hay más nada, pues gracias a todos por haber venido y nos vemos en la próxima, en la que sea. Gracias a ti.